tiene que ser una visita que sea muy equilibrada, que se entreviste, que los miembros entrevisten a personalidades o personas de la sociedad civil de las diferentes tendencias. Porque esto es muy importante, porque la resolución del Consejo Permanente fue una resolución sesgada. Se basó solamente en el informe que presentó el gobierno del Perú, en un informe de la Comisión de Derechos Humanos que estaba totalmente sesgada a favor del gobierno del presidente Castillo, y en la presentación que hizo el secretario general del gobierno, el señor Almagro, que también se conoce, que tiene una posición que ha estado muy cercana al gobierno. Entonces fue fundamental que esta visita sea equilibrada y que los miembros de la misión de alto nivel, son 5 cancilleres y 2 vicecancilleres, se entrevisten no solamente con el Poder Ejecutivo, no solo con el presidente de la República, los ministros de Estado, sino fundamentalmente con la fiscal general de la Nación, con los miembros del Congreso, con los miembros del Poder Judicial, en fin, con la sociedad civil, con los periodistas, con la prensa, que también se une, el gobierno la está atacando y de la cual se ha expresado de manera equivocada. Conversamos acerca del tema con el ex canciller Eduardo Ferrero Costa, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Ferrero? Buenos días. Muy buenos días, amigos de Radio Exitosa. Bueno, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. ¿Qué podemos esperar de la visita de esta comisión de alto nivel de la OEA para los próximos días en nuestro país? Bueno, de acuerdo a la resolución que aprobó el Consejo Permanente de la OEA, vale la pena recordarlo en su último punto, ahí se anuncia la designación de un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, lo que ya se ha ocurrido, ya hemos conocido a los miembros que van a integrar este grupo de alto nivel, y ahí luego agrega la resolución en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, a fin de que realice una visita al Perú, con el fin de hacer un análisis de la situación de la que posteriormente informará el Consejo. Es decir, esta misión tiene como finalidad ver, estudiar, examinar la situación política del Perú y presentar un informe al Consejo Permanente. Y para ello tiene que entrevistarse con las diversas partes que están presentes en la política exterior peruana, en la política peruana actualmente. Es decir, tiene que ser una visita que sea muy equilibrada, que se entreviste, que los miembros entrevisten a personalidades o personas de la sociedad civil de las diferentes tendencias. Porque esto es muy importante, porque la resolución del Consejo Permanente fue una resolución sesgada. Se basó solamente en el informe que presentó el gobierno del Perú, en un informe de la Comisión de Derechos Humanos que estaba totalmente sesgada a favor del gobierno del presidente Castillo, y en la presentación que hizo el secretario general del gobierno, el señor Almagro, que también se conoce, que tiene una posición que ha estado muy cercana al gobierno. Entonces fue fundamental que esta visita sea equilibrada y que los miembros de la misión de alto nivel, son 5 cancilleres y 2 vicecancilleres, se entrevisten no solamente con el Poder Ejecutivo, no solo con el presidente de la República, los ministros de Estado, sino fundamentalmente con la fiscal general de la Nación, con los miembros del Congreso, con los miembros del Poder Judicial, en fin, con la sociedad civil, con los periodistas, con la prensa, que también se une, el gobierno la está atacando y de la cual se ha expresado de manera equivocada y que no es cierta, en fin, con la sociedad civil, con Transparencia Internacional, con todos los grupos relevantes que pueden dar una opinión sobre la situación de Perú, a fin de que esta misión lleve una posición equilibrada y que no es solamente basada en lo que fueron los fundamentos que tuvieron en cuenta cuando el Consejo Permanente decidió enviar esta misión al Perú. Es decir, viene para hacer un informe que presentarán luego el Consejo Permanente de la OEA. Claro, y esa es la misión de este grupo de alto nivel. Y no deja de llamar la atención el hecho de que hace poco nada más se realizó la reunión de la OEA aquí en nuestro país y no hubo pues algún tipo de queja o observación, más allá del panorama político, que tenemos una conflictividad, ¿no?, una confrontación constante entre el Congreso, los críticos del propio presidente Castillo, y que no va en consonancia, ¿no?, con la manera rimbombante con la cual se llegó a aprobar
la conformación de este grupo, de esta comisión de alto nivel. Por eso, allí la siguiente pregunta, ¿usted entonces considera que hay esa predisposición de la OEA, o no sé, de algunos integrantes muy en particular, de favorecer al señor Pedro Castillo? De algunos miembros de la OEA sí, de quienes plantearon el tema ante la OEA, obviamente, del gobierno. El señor Almagro también, pero acá son un grupo de cancilleres aparentemente de posiciones distintas, de gobiernos llamados de conservadores, con gobiernos de izquierda, de derecha, en fin. Los integrantes es muy importante tener en cuenta para efectos del informe que van a hacer. Sí sorprende que algunos países relevantes en la OEA, defensores de la democracia representativa, no hayan designado ningún representante, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, o países irrelevantes como Brasil y México, que son los países más representativos, digamos, de mayor importancia política en la región. Entonces, lo que es fundamental es ver a quiénes van a entrevistar y qué van a pensar estos cancilleres, miembros de la comisión, qué informe van a hacer, el cual, reitero, debe ser un informe equilibrado y veraz, y tener en cuenta la posición de las diversas partes, porque esta remisión que está viniendo, este grupo de trabajo, exactamente, responde a lo que establece un artículo de la Carta Democrática Interamericana, el artículo 17, y esto es un pedido legítimo que hace un gobierno, eso hay que reconocerlo, está en la Carta Democrática. Lo que hay que buscar es que haya una opinión que no es vinculante, por cierto, que no es vinculante, que sea veraz y equilibrada, y que no esté sesgada como estuvo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o como estuvo la resolución que se aprobó en el Consejo Permanente de la OEA, en la cual en el primer artículo expresaron su solidaridad y respaldo con el gobierno del Perú. Ahora, si bien es cierto, no se ha establecido un tiempo en el cual va a hacer su trabajo, el tiempo que vaya a durar su visita, más o menos de la experiencia que usted ha acumulado, ¿cuánto proyecta aproximadamente? Estas misiones generalmente duran algunas semanas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No lo puedo decir. Tampoco puede ser muy largo, se trata de cancilleres. Así es. En la actividad de sus propios países. Yo presumo que será una misión que estará acá pues algunas semanas, entrevistándose con las personas, luego demorará también algunas semanas para preparar el informe, y no sé, estoy especulando, pues quizás en un mes emitirá un informe sobre la situación política en el Perú. Ahora, que reitero, no es vinculante, y reitero, debe ser un informe equilibrado, y tiene que escuchar la razón de fondo que hay acá. La razón de fondo es que es una reacción política del gobierno del presidente Castillo frente a la denuncia de la que ha hecho la fiscal de la Nación por supuestos delitos, digamos, de corrupción. Y frente a eso, el gobierno peruano ha pedido activar la Carta Democrática, lo cual tiene derecho, conforme al artículo 17 de la misma Carta Democrática. Pero no hay que olvidar el trasfondo político. Como usted bien dice, hace poco tiempo ha habido acá la Asamblea General de la OEA y no ha pasado nada. Nadie ha levantado la voz, ni el mismo gobierno. Es sorprendente que se piense que esta crisis política aparece de un día a otro, por lo cual es evidente que esta es una maniobra política legal que le permite el derecho internacional, es una política legal del gobierno del presidente Castillo para defenderse y tratar de obstruir, creo yo, los trabajos de los órganos constitucionales del Perú, que cumplen con sus funciones, como son, de un lado, la Fiscalía de la Nación y de otro lado, el Congreso de la República. El tema de la vacancia, por ejemplo, es un tema legal. Claramente estableció la Constitución. Acá tendrá que aprobar el gobierno en qué consiste ese proyecto, ese proceso que quiere conducir a un golpe de Estado, o ese complot, de lo cual hablan en la carta que presentaron a la OEA cuando pidieron la activación de la Carta Democrática. Obstruir o ganar tiempo quizás. Lo cierto es que va a tener bastante trabajo estos cancilleres y vicecancilleres que nos van a visitar, pero no esperemos de que tengan ellos pronunciamientos, conferencias de prensa. Eso creo que no se va a producir, así como tampoco va a haber alguna reunión con el representante del Ministerio Público por el delicado trabajo que tienen, ¿no? Bueno, tiene que reunirse, pero el hecho es que sí tiene que, por supuesto, reunirse con representantes del Ministerio Público, debe reunirse con la Fiscal General de la Nación, la que deberá explicarles las razones que ha tenido
lo que implica su investigación y por qué ha abierto varias carpetas sobre aparentes casos de delitos de corrupción. Por supuesto que tienen que hablar con la fiscal general de la Nación, de todas maneras, así como también con miembros del Congreso de la República. Igualmente también, por supuesto, igualmente con el Poder Ejecutivo. Tiene que hablar con todas las partes para tener una visión veraz y equilibrada de la situación política que hay en el Perú. Pero conferencias de prensa así abiertas, difícil, porque eso podría distorsionar o politizar quizás su presencia, ¿no? Más de lo que uno ya especula. Podrán informar de cómo van los trabajos, en el aspecto procesal, los trámites, pero no pueden pronunciarse sobre el fondo del asunto. Eso tiene que ser parte del informe que harán después de su visita al Perú y que será presentado al Consejo Permanente de la OEA. Ese es el procedimiento que se debe seguir en este caso. Pero hay que recibirlos a estos señores. Como corresponde. Pero hay que asegurar como corresponde. Son cancilleres de países de la región, pero hay que insistir en que hay que ver el plan de trabajo que van a presentar, para que este sea un plan de trabajo amplio que implique diálogo con las diversas personas vinculadas con la política del país, para que sea una visión equilibrada y real de lo que está ocurriendo, donde hay de por medio, sin lugar a dudas, temas de fondo vinculados con la corrupción, que es lo que ha gatillado la acción de la Fiscalía General de la Nación. Muchísimas gracias, señor Eduardo Ferrero, por estar con nosotros. Muy amable. De nada, muy buenos días.